Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí un día más. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que vamos a hablar de ese momento tan esperado, ese momento en el que las miradas se cruzan, las palabras se atreven a salir y los sentimientos empiezan a tomar protagonismo. Hoy en este vídeo que titulamos con mucha intriga, Engin y Tuba revelan lo que sienten el uno por el otro. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar esa conexión especial, esa química innegable que hemos visto entre Engin y Tuba. Si son fanáticos de su trabajo, de su historia, o simplemente disfrutan de ver cómo las relaciones florecen, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo la importancia de darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Es un pequeño gesto para ustedes, pero para nosotros significa un mundo, nos ayuda a seguir creando contenido que sabemos que disfrutan. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra comunidad. La relación entre Engin y Tuba ha sido un tema de conversación constante, ¿verdad? Desde sus primeros proyectos juntos, se notaba esa chispa, esa complicidad que iba más allá de la pantalla. Los rumores, las especulaciones, los deseos de los fans, todo ha rodeado a esta dupla de una manera muy especial. Y es que cuando dos personas comparten un vínculo tan potente, es natural que el público se interese, que quiera saber más, que espere ese desenlace perfecto. Hoy no vamos a especular, no vamos a imaginar. Hoy vamos a intentar descifrar, basándonos en sus propias palabras, en sus gestos, en las entrevistas que han concedido, y en la forma en que se han apoyado mutuamente a lo largo de sus carreras y quizás, también en sus vidas personales. Es un viaje fascinante el que vamos a emprender, un viaje para entender esa profunda conexión que parece unir a Engin y Tuba. Para empezar, recordemos sus inicios. ¿Recuerdan la primera vez que los vimos juntos? Esa química instantánea, esa forma de complementarse en cada escena. Era como si estuvieran destinados a trabajar juntos. Y no solo hablo de su talento actoral, que es indiscutible, sino de esa energía que transmitían, esa autenticidad que hacía que sus personajes cobraran vida de una manera excepcional. Las miradas, los silencios, las sonrisas compartidas, todo en ellos gritaba a algo más. Y es que para un actor, interpretar a alguien con quien conectas de verdad, con quien entiendes su lenguaje corporal, sus emociones, es un regalo. Y parece que Engin y Tuba encontraron eso el uno en el otro. No es fácil lograr esa sinergia, esa facilidad para improvisar, para reaccionar de forma natural ante el otro. Cuando ves a dos actores así, sabes que están en la misma sintonía, que se entienden sin necesidad de decir mucho. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo su relación profesional se ha ido fortaleciendo. Han compartido proyectos, han celebrado éxitos y, lo más importante, se han apoyado en los momentos difíciles. Y es en esos momentos, cuando las cámaras se apagan y la presión mediática disminuye, donde realmente se puede ver la fortaleza de un vínculo. Hemos visto en entrevistas cómo se refieren el uno al otro con un respeto y una admiración que trasciende lo meramente profesional. Palabras como inspiración, apoyo incondicional, cómplice son términos que han surgido en diversas ocasiones al hablar de su relación. Y eso, amigos, no es algo que se diga a la ligera. Ahora entremos en lo que realmente nos trae aquí, la revelación de sus sentimientos. Aunque quizás no tengamos un lo dije te amo público y escandaloso, sí que ha habido momentos clave donde se han abierto de forma muy sincera. Pensemos en esas entrevistas donde, al ser preguntados directamente sobre su relación, la respuesta ha sido mucho más que un simple somos buenos amigos. Ha habido sonrisas tímidas, miradas cómplices entre ellos, y palabras que, aunque sutiles, dejan entrever un afecto profundo. En una ocasión, Engin mencionó que Tuba era una de las personas que más entendía su proceso creativo, que sabía cómo motivarlo y cómo hacerlo sentir cómodo en el set. Y Tuba, por su parte, ha destacado la seguridad y la confianza que Engin le inspira, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Hay que recordar que ellos han sido muy reservados con su vida privada, y eso es algo que debemos respetar. Sin embargo, esa reserva no ha impedido que los fans captemos esas pequeñas señales, esas muestras de cariño que hablan por sí solas. Cuando uno de ellos tiene un proyecto en solitario, el otro suele ser el primero en felicitarlo, en mostrar su orgullo. Y cuando están juntos, la energía que desprenden es palpable. No es solo una relación de compañeros de trabajo, es una conexión que se siente en el aire.
Piensen en cómo se miran cuando hablan el uno del otro en una entrevista. No es una mirada superficial, es una mirada de reconocimiento, de cariño, de complicidad. Es como si se entendieran a un nivel más profundo, más allá de las palabras. Y eso, señoras y señores, es la magia de una conexión genuina. No se trata solo de trabajo, se trata de esas pequeñas cosas que hacen que una persona sea especial para ti. También hemos visto cómo se defienden mutuamente. Cuando la prensa ha intentado crear polémicas o especulaciones infundadas, Engin y Tuba han salido en defensa del otro, demostrando la lealtad y el respeto que se tienen. Esto habla mucho de la solidez de su vínculo. No es solo una fachada, es algo real, algo que se ha construido con el tiempo y con experiencias compartidas. Para analizar esto más a fondo, podemos desglosar algunas de las declaraciones más significativas. Engin, en alguna entrevista, confesó que Tuba era una de las personas con las que más fácil le resultaba conectar a nivel emocional, incluso fuera de la pantalla. Mencionó que compartían valores similares y que esa afinidad les permitía entenderse de una manera muy natural. Por otro lado, Tuba ha hablado de la valentía y la inteligencia emocional de Engin, de cómo él siempre la impulsa a ser mejor persona y profesional. Son palabras que sugieren una admiración mutua profunda, un reconocimiento de las cualidades del otro que van más allá de la superficialidad. Y no olvidemos los gestos. Esos pequeños detalles que, aunque pasen desapercibidos para muchos, para los fans atentos, son oro puro. Un abrazo más prolongado de lo normal, una mano que busca la del otro en un momento de nerviosismo, una risa compartida que parece tener un significado especial. Son pequeños indicios que, sumados, construyen un cuadro completo de una relación que, sin duda, va más allá de la amistad convencional. Es importante recalcar que, aunque no tengamos una declaración explícita de amor romántico ante las cámaras, la forma en que se expresan, el respeto que se profesan, el apoyo mutuo que se brindan, todo ello nos lleva a pensar que hay algo muy especial entre ellos. Quizás sea una relación de amor platónico, una amistad profunda e incondicional, o quizás sea algo que aún están explorando, algo que prefieren mantener en privado mientras lo viven. Lo que sí es innegable es la intensidad de su conexión. La verdad es que como espectadores nos encanta ser testigos de estas historias. Nos inspiran, nos emocionan, nos hacen creer en las conexiones humanas verdaderas. Y la relación entre Engin y Tuba es un claro ejemplo de eso. Han sabido mantener su profesionalidad impecable, al mismo tiempo que han permitido que su afecto mutuo florezca de una manera hermosa y respetuosa. En resumen, hemos visto cómo la química entre Engin y Tuba trascendió la pantalla desde el principio. Hemos analizado sus declaraciones, sus gestos y su apoyo mutuo, que demuestran una admiración y un cariño profundos que van más allá de una simple amistad o relación profesional. Aunque no hayan hecho una revelación pública y escandalosa, la forma en que se comunican, el respeto que se profesan y la energía que comparten, nos permiten concluir que entre Engin y Tuba existe un vínculo muy especial y significativo, un lazo que ambos valoran enormemente. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la fascinante relación entre Engin y Tuba. Ha sido un placer desgranar estos detalles con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre su conexión? ¿Han notado alguna otra señal que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus impresiones aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también sean fans de Engin y Tuba, y sobre todo, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.